Dios quiere que usted tenga en el día de hoy una fe de quilates. Más de 4 décadas dedicadas a la evangelización del mundo. Yo le estoy diciendo estas palabras para que usted fundamente su fe en realidades, en estas realidades eternas. Su contribución a la literatura cristiana hace evidente su compromiso con el Señor de hacer discípulos y formar ministros. La oferta del Señor a nuestras vidas es que nuestra fe crezca, que nuestra fe sea fortalecida. Escuchemos al doctor Díaz Pavón en Para que el mundo crea. Reciba la paz del Señor con mi saludo. Aquí estamos en otro programa de Para que el mundo crea. Soy el pastor Díaz Pavón y me siento feliz de compartir con usted en el día de hoy. Si está por primera vez viendo este programa, un abrazo grande y cálido. Bienvenido a Para que el mundo crea. Oro para que le sea de bendición y edificación este programa. Si usted es de esos que nos está acompañando diariamente en el programa o que lo ve cada cierto tiempo, pues un cálido saludo. Gracias por vernos. Gratitud inmensa que repita en el día de hoy. Si ha estado escuchando en estos días, ya se dio cuenta que he estado hablando sobre Judas. El tema ha sido descubrir, ver, identificar, conocer esas cualidades, esas características que tenía Judas. Ese es el personaje enigmático. Nos hace preguntar por qué. ¿Por qué una persona que camina con Jesús llega a donde llegó él? Tan bajo, a ser el que lo traiciona, el que lo vende, el que lo entrega con un beso. ¿Cómo es que no apreció lo que el Señor Jesucristo le estaba regalando? Bueno, dijimos, en primer lugar, que posiblemente su falta de atención fue elemento, pues, violento, agresivo, determinante. Y digo que es violento y que es agresivo porque eso de no prestar atención no es una cosa cualquiera. No tomemos la distracción como cosa cualquiera. Para Dios es una ofensa grande que Él nos hable, que nos dé mandamientos, que nos dé consejos y exhortaciones y que nosotros simplemente le demos la espalda y hagamos lo que querramos. No, eso no es insignificante. Por eso digo que hay violencia, hay intensidad y hay fuerza en esto de no atender al Señor. Luego, el segundo tema que tratamos, conducta de Judas, fue la falta de sinceridad. Dediqué bastante tiempo en nuestro anterior programa a esa falta de sinceridad en la experiencia de Judas. Hoy quiero añadir otro elemento, pero eso lo vamos a dejar para dentro de un ratito, porque cuando volvamos voy a tratar con mucha fuerza ese tema de Judas. Tal vez lo terminemos hoy. Dije tal vez porque a veces me propongo terminarlo, pero vienen otras cosas y tengo que añadir algún programa más. Yo quiero compartirles un testimonio que leí esta mañana mismo. Está en las redes sociales y es la vida de un anciano llamado Lawrence Jaffe. Es posible que usted haya escuchado alguna cosa acerca de Lawrence Jaffe. Quiero leerles la noticia tal cual la recibimos, porque me parece interesantísimo. Lawrence Jaffe cuenta el milagro en su vida que lo inspiró a escribir la película que se llama La niña que cree en milagros. The Girl Who Believes in Miracles. El testimonio de este hombre es impresionante. La película tiene buenos comentarios
y me parece a mí que su vida es inspiradora. La película cuenta la historia de Sara, una niña que escucha a su pastor predicar que la fe mueve montañas. Sara no es una niña única. Todas las niñas en la iglesia escuchan a su pastor predicar cosas como estas. La pregunta que uno tiene que hacerse es, ¿por qué Sara tomó en serio el mensaje del pastor? ¿Y por qué tanta gente no toma en serio las palabras de Jesús y los sermones de los pastores? Creyendo que Dios obraría, Sara ora por enfermos de su comunidad y estos comienzan a ser sanados. Pero pronto la fama, las dudas y las demandas de la gente acechan a Sara y a su familia. Es una película interesante, cuando menos el tema lo es. Lawrence cuenta, el escritor de la película, el productor de esta tremenda película, cuenta que él cree en milagros y dice, estoy seguro de que Dios todavía hoy hace milagros. Y al que no cree en milagros, le ofrezco mi vida como prueba de los milagros. Hasta esta película misma, dice él, es un milagro. ¿Quién se imaginaría que un anciano, agárrese, de 98 años estaría haciendo películas con actores estelares? Lawrence Jaffe tiene 98 años y acaba de hacer esta película que se llama La niña que cree en milagros. Es interesante, pero eso no es todo. Lawrence es veterano de la Segunda Guerra Mundial. Cuenta que estando en la guerra, un día iba caminando sobre las vías del tren. Él no sabía que trenes todavía pasaban por aquel lugar. De pronto, una fuerza, como un fuerte viento, lo tomó, lo empujó sobre una plataforma que estaba junto a la vía del tren. Lo interesante de esta historia es que él no sabía que esta fuerza que lo empujó, este viento que lo tomó y que lo impulsó, realmente pretendía salvarle la vida. Y eso era lo que estaba haciendo, porque segundos después pasó por allí un tren de alta velocidad y a toda velocidad pasó junto a esta plataforma. Dice Lawrence, antes de esa experiencia, yo era un hombre de fe, creía en Dios, pero mi fe era en un Dios invisible, impalpable. Ese día Él me tocó, me salvó la vida. Ahora mi fe es en un Dios que me tocó. No es en un Dios de quien leí, no es en un Dios de quien oí, no es en un Dios de quien se me predicó. Él dice, ahora mi fe es en un Dios que me tocó. Hay un hecho histórico al cual puedo señalar y decir, Dios estuvo allí. Observe usted que esta experiencia de Lawrence Jaffe no es una experiencia ajena a las Sagradas Escrituras. En la Biblia se hacen monumentos en los lugares donde Dios tiene una manifestación. En aquel caso de Jacob, por ejemplo, se levantan monumentos y usted sabe, hay monumentos al Dios que me ve, al Dios que me tocó, al Dios que estuvo aquí, al Dios que me habló. En las Escrituras se honra a Dios construyéndole un monumento en aquel lugar. El monumento de Lawrence Jaffe ha sido una película que testifica sobre los milagros. Lawrence no tiene planes de parar a pesar de su edad. Tiene varias películas más que quisiera hacer. Dice que estamos viviendo
en tiempos difíciles y la gente necesita fe. Hay trabajo que realizar, hay trabajo que hacer, dice Lawrence Jaffe. Me parece maravilloso el testimonio de este hombre. La película, los que la quieren ver, en inglés se llama The Girl Who Believes in Miracles. Así es que búsquela por ahí para que sepa cómo puede hacer para verla. Qué bendición la vida de este hombre. A los 98 años acaba de producir esta película y dice que tiene otras en procesos y que él no va a parar porque la gente necesita fe. Si hay una gran verdad que se ha dicho en el día de hoy es que necesitamos fe. Si este testimonio de alguna manera le tocó y necesita la oración, por favor comuníquese. El número es el 305-228-9697. Repito, 305-228-9697. Llame ahora. Yo quiero orar por usted. Una vez termine de compartir los pensamientos bíblicos que quiero compartir en el día de hoy, vamos a orar por cada persona que escriba o que llame. Llamar es una opción. Enviarnos un mensaje a través de las redes sociales es otra opción. Comuníquese con nosotros. Yo quiero orar con usted. Vamos a la pausa y regreso para hablar más de regreso con ustedes en Para que el Mundo Crea. Ya mencionamos en un programa anterior que Judas no había sido atento. Luego mencionamos en otro programa que no había sido sincero. Hoy quiero añadir el elemento de que no se arrepintió. Las llamadas de ustedes pueden seguir entrando y mientras yo voy hablando, usted puede seguir llamando a través del 305-228-9697. Esto del arrepentimiento me empuja hacia un versículo que está en el Evangelio de Mateo, Evangelio según Mateo, capítulo 27, versículos 3 al 5. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. A ver, ¿cómo es que yo digo que Judas no se arrepintió, pero este versículo que acabo de leer dice que fue y cuando vio que estaba siendo condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata? Pues yo estoy diciendo que no se arrepintió, no para contradecir ese versículo, sino para explicar que el tipo de arrepentimiento de la que habla este versículo no es el arrepentimiento para salvación. Porque cuando ocurre arrepentimiento para salvación, la Biblia lo llama arrepentimiento para vida. Ese arrepentimiento para vida conduce a Dios. Ese arrepentimiento para vida conduce a alejarse de la mala conducta y a asumir una conducta diferente, una conducta buena. Ese arrepentimiento para vida nos empuja hacia el Señor. Este arrepentimiento del que habla aquí puede ser llamado remordimiento. De hecho, alguna versión de la Biblia traduce allí remordimiento en lugar de arrepentimiento.
Sí, el remordimiento es un dolor, el remordimiento es una incomodidad, el remordimiento me hace sentir mal por lo que hice. Pero hagamos una observación en este pasaje que me parece muy reveladora. Dice que él sintió ese arrepentimiento o remordimiento cuando vio, dice, viendo que era condenado. ¿De qué se trata? Allí la palabra condenado bien podría decir directamente condenado a muerte. ¿Sí? Jesús no fue condenado a cualquier cosa, sino condenado a muerte. Eso fue lo que vio Judas. Él no está arrepentido de que lo haya entregado. Él no está arrepentido de sus robos. Él no está arrepentido de las quejas, los chismes, la difamación y la murmuración que había practicado por los 3 años y medio contra Jesucristo. No, él no está arrepentido de eso. Él está arrepentido de que la situación se le fue de las manos. Déjeme explicar esto que estoy diciendo, que es que la situación, las circunstancias se le han ido de las manos. Lo que acaba de ver Judas es que el temita ese de vender a Jesús no consistió simplemente en que le dieran unos pocos de latigazos o que lo metieran preso. Eso era lo que Judas esperaba, pero lo condenaron a muerte. Se le fue de las manos, se le escapó de las manos. Él había entrado en esta conducta hipócrita esperando algo malo, pero no tan malo. Y ahora descubre que las consecuencias de su acto son peores que lo que él había soñado. Eso sucede a menudo. Esa es la cosa más común. Gente que va a un lugar o a una relación con la idea de un pecado, pero la cosa va más allá. En el caso de los novios, se fueron a un lugar apartado. La idea en aquel lugar era unos besos, pero la cosa pasó de besos a una relación más íntima, más profunda, impropia, que se llama fornicación. La idea allí seguramente era pasar un momento divertido, pero terminaron en una conducta pecaminosa. Bueno, ¿sabe qué cosa sucede? Sucede que ocasionalmente de esa relación se produjo un embarazo. Y unas semanas más tarde llega el mensaje. La jovencita quiere hablar con el jovencito e informarle que tristemente lo que hicimos el otro día fue más allá y ahora resulta que estoy embarazada. Y esto ocasionalmente todavía produce más problemas. ¿Qué va a suceder cuando papá se entere? ¿Qué va a suceder cuando mamá se entere? ¿Qué va a suceder cuando el suegro se entere? ¿Qué va a suceder cuando la suegra se entere? La crisis profundiza y profundiza a tal grado que a algún amigo, a alguna persona, se le ocurre hacer una propuesta. Pues lo mejor es un aborto para resolver todo esto. De beso llegó a fornicación, de fornicación llegó a embarazo y de embarazo ahora está en las puertas de un asesinato que se llama aborto. ¿No fue para eso que fueron a aquel lugarcito? Ellos no pensaron que en aquella acción se iba a dar todo esto y el desenlace iba a ser tan espantoso. Ellos no pensaron que la cosa iba a evolucionar de esta manera tan atroz y que podía llevarlos a algo tan terrible como terminar asesinando a su propio hijo en el vientre. Era un beso que me convirtió finalmente en fornicario,
que me convirtió en mentiroso, negando por todas partes, y que finalmente me convirtió en un asesino. He cometido un grave aborto, una grave acción. ¿Cómo sucede eso? Mi pastor de la adolescencia usó alguna vez una frase que a mí me quedó grabada. Él dijo: el pecado es una pendiente resbaladiza. Yo no sé cuánto él explicó ese día sobre esa pendiente resbaladiza, pero no tuvo que explicar gran cosa. A mí se me grabó la imagen, es verdad. Caminar por esa línea fina es peligroso, porque hacia un lado es una pendiente resbaladiza. El pecado es una pendiente resbaladiza. Pasamos de una cosa a la otra con un solo paso. Nuestra acción fue un paso. Y luego íbamos pendiente abajo y ya no tenemos control de lo que está sucediendo. Hay lugares, situaciones, circunstancias en las cuales nos metemos y luego perdemos el control de la situación y terminamos haciendo cosas que nunca debimos haber hecho. Cuando Judas vio el resultado, el producto de lo que él había hecho, fue como si gritara: yo quería venderlo, yo quería entregarlo, yo quería el dinerito, pero yo no quería que lo mataran. Da la impresión de que Judas no consideró que las cosas podían llegar allí. Muy bien, tal vez Judas no sea culpable directo de la muerte, pero fue culpable de la muerte de forma indirecta, porque fue el que lo vendió, porque fue el que lo traicionó, porque fue el que lo entregó. ¿De qué nos arrepentimos? ¿Nos arrepentimos de lo que hice o de las consecuencias? Agarramos al niño comiéndose el cake, el bizcocho o algo en el refrigerador sin permiso y tiene el chocolate acá fuera de la boca y la boca apretada porque la tiene llena, pero niega todavía que fue él, que él se lo estaba comiendo, lo niega. Y entonces comienza a hacer promesas: yo no lo vuelvo a hacer, no. Pero no está arrepentido, él va a volver a hacerlo. De lo que está arrepentido es de que lo agarraran. De lo que está arrepentido es de no haber tomado las medidas para que la cosa no llegara a donde llegó. Otra vez, el pecado es una pendiente resbaladiza. Y si decide caminar por allí, va a terminar en algo que usted no planificó, en algo que usted no quería. No camine por allí, porque esa fue la conducta de Judas. Robó de la bolsa, murmuró del Señor, vendió a Jesús, lo traicionó, lo entregó y finalmente Jesucristo es crucificado. ¿De cuántas cosas somos responsables por haber caminado de manera desordenada en algunas conductas? No he terminado con este tema, tengo que abundar en él. Si usted necesita la oración, no olvide, el número es el 305-228-9697. En nuestro ministerio siempre hay gente dispuesta a orar por las peticiones que recibimos. Queremos recibir las suyas. 305-228-9697. Voy a la pausa. Regreso inmediatamente para terminar con este tema sobre Judas. Descubra, identifique a Judas y ocasionalmente identifiquemos su conducta en nosotros mismos para corregir antes de que resbalemos por esa pendiente. Vamos a la pausa y vengo ya. De regreso con ustedes en Para que el Mundo Crea. A ver, nos quedamos en la pendiente resbaladiza del pecado.
quiero decir una segunda cosa acerca del pecado. Estamos hablando obviamente de Judas, pero lo importante es cómo podemos aplicarnos esto a nosotros. ¿Cómo podemos evitar que terminemos o que iniciemos una relación, una conversación, una acción de esta naturaleza? Tal vez nunca hemos soñado con llegar a ser algo como Judas, pero lo preocupante es que me parece a mí, al mirar estos versículos, que Judas tampoco lo había considerado. Judas no entró al ministerio de Jesús diciendo, voy a caminar con él para traicionarlo, para dañarlo y un día lo voy a llevar a la muerte. No, él no estuvo planificando la muerte de Jesús, pero su conducta irresponsable le provocaron que cayera finalmente en esa acción que produjo lo otro. Nuestros pecados tienen consecuencias. Nuestros pecados crecen, dañan y afectan a otras personas. Ahora, lo que quiero añadir en este elemento es que mire cómo reaccionaron los que le pagaron para vender a Jesús. Le habían dado 30 piezas de plata. ¿Quiénes eran estas personas? Pues eran líderes religiosos. Hemos estado mirando este pasaje y esto nos debe de alguna manera asombrar si fuera la primera vez que lo leemos, pero allí está. Estos eran sacerdotes, dice, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes. Eran sacerdotes en la religión judía. Esto era los famosos rabinos, maestros de la palabra, líderes religiosos. Uno no espera esa conducta de ellos. Y los ancianos, otra vez, los que debían ser maduros y gobernar. Estos, mire la reacción de esta gente cuando Judas, arrepentido, con remordimiento, va a devolver las 30 piezas de plata, pues diciendo, realmente yo he entregado sangre inocente. Yo he entregado a alguien que no es culpable de lo que ustedes lo están acusando, diciendo, yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron, escuche la reacción, ¿qué nos importa a nosotros? Rabinos, sacerdotes, principales, ancianos de Israel, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Me parece que ese allá tú nos va a acompañar toda la vida. ¿Qué es lo que descubrió Judas en esta experiencia? Judas descubrió que no son fieles los cómplices. Los cómplices no son fieles. Allá tú. ¿Qué nos importa a nosotros? A ver, a los religiosos no le importó que Jesús fuera inocente. Ellos no estaban condenando a Jesús porque Jesús era culpable. Ellos estaban condenando a Jesús porque lo odiaban. Ellos estaban condenando a Jesús porque lo rechazaban, porque su religión era hipócrita, porque la búsqueda del Mesías no era sincera. Ellos habían estado predicando cada sábado sobre el Mesías. Ellos habían estado estudiando las Escrituras y viendo y descubriendo quién era el Mesías, pero una acción totalmente hipócrita, porque ahora tenían al Mesías delante de ellos y lo rechazaban. La gente dice que aman a Dios.
La gente dice que les gustaría que Dios les hablara y que les gustaría que el Señor hiciera un milagro en sus vidas, pero tan pronto el Señor se acerca, lo rechazan. A veces, cuando oigo a alguien decir, quisiera que Dios me hablara, me pregunto, ¿usted quiere que Dios le hable o usted quiere que Dios le diga lo que usted quiere oír? Porque es mentira que queremos que Dios nos hable si lo que nos habla no lo ponemos en práctica. Si lo que nos dice no lo obedecemos, si Él nos habla y no le hacemos caso, si tenemos la Biblia en nuestras manos que dice qué cosa espera Dios de nosotros y le damos la espalda, no respondemos a esa palabra, a ese mensaje del Señor a nosotros y todavía le pedimos que nos hable más, que nos diga otras cosas. Bueno, nos tendría que decir entonces, desobediente, ¿qué hiciste con la palabra que ya te di? ¿Qué hiciste con lo que te indiqué? ¿Y qué has hecho con lo que te puse por escrito en la Biblia para que vivas? Dios quiere que seamos obedientes. Dios quiere que respondamos en obediencia. Los cómplices no son fieles. No espere que el cómplice le salve. No espere que el cómplice le saque del hoyo, porque a la hora de la verdad, lo único que va a hacer el cómplice es cuidarse a sí mismo, defenderse a sí mismo, resolver su problema personal, y usted entrará a un segundo o simplemente al último plano. Tenemos un amigo fiel en Cristo. Tenemos un amigo fiel en Jesús. Amén. Lo que Judas experimentó se llama remordimiento. Yo quisiera provocar una reflexión en torno a esto, porque Judas confesó a los hombres, pero no confesó a Dios. Judas confesó a los sacerdotes, pero no le confesó al Señor. No fue a donde Dios. No corrió a los pies de Cristo, no se humilló delante de Él. ¿Se da cuenta que era remordimiento? El resultado final fue ahorcarse. Eso está profetizado en el Antiguo Testamento, en el libro de Samuel y en el libro de los Salmos. Salmo 41 y versículo 9. Ahitofel traicionó a David, se fue con Absalón y finalmente terminó ahorcándose igual que Judas. Ese versículo del libro de los Salmos es una profecía de lo que habría de suceder, pero la profecía no obligó a Judas. Su condición pecaminosa lo obligó. Su condición pecaminosa lo destruyó. Del pecado hay que salir arrepentido. Del pecado hay que salir confesando a Dios. Si usted quiere la oración, el teléfono es el 305-228-9697. Mientras usted llama, vamos a una pausa. Regreso de inmediato. Ya en la parte final de nuestro programa, en tiempo de oración. Si usted no ha llamado todavía, puede hacerlo ahora. Hay gente atendiendo los teléfonos, atendiendo sus llamadas, orando, tomando nota de su petición. Si nos escribe, por favor, diga su nombre y diga desde dónde nos está escribiendo, porque quiero orar particularmente con usted, conociendo los detalles. Vamos a orar. Vamos a pedirle al Señor que responda a esas necesidades que ya han llegado y aquellas que todavía están entrando. Sepa que aún después del programa seguimos orando por cada petición que recibimos. Padre eterno, yo me uno en oración con tu pueblo, con tus hijos.
Tu palabra nos enseña, Señor eterno, que si nos ponemos de acuerdo, dos o más, si llegamos a un acuerdo para pedir y sabemos que tú nos oyes, Señor, que si creemos cuando oramos, que si estas circunstancias se dan, tú vas a responder. Tú respondes por la fe, tú respondes por el acuerdo, tú respondes, Señor, porque te haces presente en la reunión de los creyentes. Gracias por tu presencia y gracias por tu amor. Gracias, Señor eterno, por tu bondad para con nosotros y gracias por tu misericordia. Yo te pido, Señor, que hagas milagros hoy. Yo te ruego que intervengas ahora. El hermano Lawrence Jaffe, que hace esta película, habla de fe y dice que necesitamos fe. Él tiene razón. Enseñar fe, vivir fe, practicar fe, desarrollar fe en ti es determinante para ver tu gloria, para ver tu bendición. Espíritu de Dios, estimula nuestra fe, ayuda nuestra poca fe. Enséñanos a creer, enséñanos a confiar. Yo te pido que concedas experiencias nuevas, particulares, especiales a tus hijos. Experiencias, Señor, que les enseñe a crecer en ti, a crecer en una relación de fe. Tu gloria y tu bendición se manifieste a favor de cada uno de ellos. En el nombre de Jesús, amén. Gracias por su amor. Mañana estaré con ustedes en otro programa como este, para que el mundo crea. Gracias por sintonizar Para que el mundo crea con el Dr. Díaz Pavón. Nuestro ministerio desea brindarle acceso a este programa descargando gratuitamente la aplicación DPM Radio. Para oración, comuníquenos su necesidad llamando al 305-228-9697. 305-228-9697 o en las redes Facebook e Instagram bajo Díaz Pavón Ministries.